Imagina que todo lo que creías saber sobre San Pablo y sus cartas está incompleto. Has leído sus palabras sobre la fe, la gracia, la ley, el amor. Te has maravillado con sus viajes, sus luchas, su visión del cristianismo naciente. Pero, ¿y si te dijera que hay una pieza perdida en este rompecabezas? Un eco antiguo, un susurro olvidado de sabiduría que, al ser escuchado, arroja una luz radicalmente nueva sobre todo lo que pensabas entender. Durante siglos, nos hemos enfocado en Pablo el teólogo, el misionero, el organizador de iglesias. Y eso es fundamental, por supuesto. Pero hay otra dimensión, una capa más profunda, que a menudo pasamos por alto: Pablo como heredero y participante de una conversación milenaria sobre la sabiduría. No me refiero a la sabiduría en el sentido moderno de ser inteligente o tener mucho conocimiento. Me refiero a algo mucho más profundo. La sabiduría antigua, la que encontramos en textos milenarios, era una búsqueda apasionada por entender el significado de la existencia, la naturaleza del bien y del mal, el propósito del sufrimiento, el misterio de la muerte, y cómo vivir una vida virtuosa y conectada con lo divino en medio de un mundo caótico. Piensa en ello. La vida está llena de preguntas difíciles, ¿verdad? ¿Por qué las cosas buenas le pasan a gente mala? ¿Cómo podemos encontrar paz en medio de la incertidumbre? ¿Hay algo más allá de esta vida? ¿Cómo discernimos lo correcto en un mar de opciones confusas? Estas no son preguntas nuevas. Son las mismas preguntas que la humanidad se ha hecho desde tiempos inmemoriales. Y en el mundo judío antiguo, antes de Pablo, había una rica tradición dedicada precisamente a explorar estas profundidades, la literatura de sabiduría. ¿Conoces algunos ejemplos? Quizás. Los Proverbios, con sus consejos prácticos para la vida diaria. Job, que se enfrenta al enigma del sufrimiento inocente. Eclesiastés, con su melancólica reflexión sobre la vanidad de la vida. Pero existe otro libro, menos conocido para muchos, un libro que se sitúa justo en la encrucijada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un libro que destila esta tradición de sabiduría hasta convertirla en una joya literaria y filosófica. Un libro que pudo haber estado resonando en los oídos, o al menos en el ambiente cultural y espiritual, de hombres como San Pablo. Este es el susurro que hemos olvidado escuchar. Este libro, el libro de la sabiduría, o la sabiduría de Salomón como también se le conoce, no es solo una colección de refranes. Es una meditación profunda y poética sobre los temas más apremiantes de la existencia humana, vista a través del prisma de la fe judía, pero dialogando con las ideas del mundo griego circundante. Es un puente fascinante. ¿Por qué es tan importante esto para entender a Pablo? Aquí está la clave: Pablo no surgió de la nada. Era un judío profundamente inmerso en las escrituras y las tradiciones de su pueblo. Su mente y su lenguaje estaban moldeados por el rico tapiz del pensamiento judío antiguo. Y la tradición de la sabiduría era una hebra brillante en ese tapiz. Si podemos sintonizar nuestros oídos con este susurro olvidado de sabiduría, si podemos explorar las ideas, los problemas y las conclusiones a las que llegó esta tradición, de repente, muchas de las afirmaciones de Pablo, que a veces nos parecen abstractas o difíciles de relacionar con nuestra vida, empiezan a cobrar un sentido nuevo y vibrante. Empezamos a ver las preguntas a las que él estaba respondiendo, el trasfondo intelectual y espiritual sobre el que estaba construyendo su revolucionario mensaje. Piénsalo así: si solo lees las cartas de Pablo, es como si solo vieras el edificio final. Es impresionante, sí. Pero si entiendes algo de la tradición de sabiduría, es como si vieras los cimientos, los planos preliminares, el tipo de materiales que estaban disponibles en la época. De repente, aprecias mucho más la genialidad de la construcción. Este vídeo es una invitación a un viaje de descubrimiento. Un viaje para desenterrar este tesoro olvidado, para abrir las páginas de este libro menos transitado, y para escuchar su susurro a través de los siglos. Y, lo más importante, es un viaje para ver cómo este susurro antiguo puede resonar, desafiar e iluminar las poderosas palabras de San Pablo, transformando nuestra perspectiva de él, quizás, transformando nuestra propia forma de entender la vida, la fe y el mundo que nos rodea. En los próximos capítulos, nos sumergiremos en este mundo de sabiduría. Desempaquetaremos qué significa realmente la sabiduría bíblica, mucho más allá de la simple prudencia.
Exploraremos la historia fascinante de este libro particular, el libro de la sabiduría, y porque su estatus es, bueno, un poco complicado. Nos enfrentaremos a los grandes temas que aborda, la muerte, el sufrimiento, la justicia divina. Y luego, empezaremos a buscar esos rastros, esas posibles conexiones secretas, que vinculan este antiguo texto con la mente brillante de San Pablo. Prepárate para ver a Pablo bajo una luz completamente nueva. Prepárate para escuchar el susurro. En nuestro capítulo anterior, hablamos de un susurro olvidado, de una pieza clave que podría transformar nuestra comprensión de San Pablo, la tradición de la sabiduría. Pero para escuchar realmente ese susurro y comprender su significado, primero necesitamos saber, ¿qué es exactamente esta sabiduría bíblica? ¿Es solo tener sentido común o ser astuto? ¿O hay algo mucho más profundo aquí? La imagen más común que viene a la mente cuando pensamos en la sabiduría bíblica es, probablemente, el libro de Proverbios. Y Proverbios es, sin duda, una parte esencial de esta tradición. Sus páginas están llenas de consejos prácticos para la vida diaria, como manejar el dinero, cómo elegir a tus amigos, la importancia de la honestidad, los peligros de la pereza y la ira. Es sabiduría para la vida cotidiana, observaciones agudas sobre el comportamiento humano y sus consecuencias, a menudo expresadas en frases cortas y pegadizas que se graban fácilmente en la memoria. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio. Esa es la sabiduría de Proverbios en su esencia: observa el mundo, aprende de él y actúa con diligencia y rectitud. Pero la tradición de la sabiduría en la Biblia es mucho, mucho más amplia y compleja que Proverbios. Piensa en la gama completa de libros que a menudo se agrupan bajo este paraguas: Job, Salmos, muchos de ellos tienen un tono sapiencial, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, interpretado a menudo alegóricamente, y los libros que se encuentran en algunas tradiciones cristianas pero no en el canon judío o protestante, como Sirácides, Eclesiástico, y, crucialmente para nosotros, el libro de la sabiduría. Estos libros exploran la sabiduría desde ángulos muy diferentes. Si Proverbios es la sabiduría de la vida ordenada y predecible, si haces el bien, te irá bien, si haces el mal, sufrirás las consecuencias, Job es la explosión de esa visión simplista. Job es la sabiduría enfrentada al caos, al sufrimiento inmerecido. Es la pregunta desgarradora: ¿dónde está la sabiduría cuando el mundo parece no tener sentido? ¿Es Dios realmente justo en un universo donde los justos sufren y los malvados prosperan? Job nos sumerge en la sabiduría especulativa, la que lucha con los grandes enigmas que escapan a las fórmulas sencillas. Eclesiastés, por su parte, nos ofrece la sabiduría filosófica, teñida de un profundo existencialismo. El predicador observa la vida bajo el sol y llega a la conclusión de que todo es vanidad, hebel en hebreo, una palabra que sugiere vapor, aliento, algo que no deja rastro, algo sin sustancia duradera. Es la sabiduría que se pregunta por el propósito de todo el esfuerzo humano si al final todos morimos y somos olvidados. Es una sabiduría que, aunque sombría, nos desafía a encontrar significado en el presente, en los pequeños placeres de la vida y a recordar nuestra finitud. Entonces, vemos que la sabiduría bíblica no es un concepto monolítico. Es un espectro que va desde lo práctico y mundano hasta lo profundo y misterioso. En su núcleo, sin embargo, la sabiduría bíblica es la habilidad otorgada por Dios para discernir el orden divino en el mundo, para entender cómo funciona la realidad desde la perspectiva de Dios y para vivir en armonía con ese orden. No es solo conocimiento, es conocimiento aplicado. Es discernimiento, comprensión, habilidad práctica y una profunda reverencia por Dios, que es la fuente última de toda sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, dice Proverbios. Es el fundamento. Sin esa reverencia, cualquier otra sabiduría es, en última instancia, vacía. Pero la tradición de la sabiduría no se quedó quieta. Evolucionó, especialmente en los siglos previos a la llegada de Jesús. En un mundo donde la cultura griega, con su filosofía y su énfasis en la razón, se estaba volviendo dominante, el mundo helenístico, los pensadores judíos comenzaron a explorar la sabiduría de nuevas maneras. Empezaron a dialogar con las ideas griegas, a encontrar puntos en común, pero también a reafirmar la singularidad de la sabiduría divina revelada a Israel.
Y es aquí donde el concepto de la sabiduría bíblica da un salto fascinante. En Proverbios, capítulo 8, la sabiduría es personificada. Habla, clama en las calles, estuvo presente con Dios en la creación, regocijándose a su lado. Es una figura poética, sí, pero que le da a la sabiduría una cualidad casi personal, casi divina. En libros posteriores, como Sirácides, muy notablemente, el libro de la sabiduría, esta personificación se profundiza. La sabiduría no es solo un atributo de Dios o un conjunto de principios. Es descrita con lenguaje que roza lo hipostático, casi como si fuera una entidad separada, aunque íntimamente ligada a Dios. Es el aliento del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Se la describe como más hermosa que el sol, la representación de su bondad. Ella es quien guía a los justos, quien estuvo activa en la historia de Israel, quien enseña y protege. Esta evolución es crucial. Pasa de ser una cualidad o un conjunto de enseñanzas a ser una figura activa en la creación, la historia y la salvación. Es la mediadora del conocimiento divino, la presencia divina en el mundo. Es la forma en que Dios interactúa con la creación y con la humanidad. Ahora, detente un momento y piensa. ¿Te suena esto a algo? Una figura divina, presente en la creación, a través de la cual Dios actúa en el mundo, que es la revelación de Dios a la humanidad, que guía y salva. Si estás familiarizado con el Nuevo Testamento, es posible que esta descripción te recuerde la forma en que se describe a Jesús en algunos pasajes, particularmente en las cartas de Pablo, Colosenses, Filipenses y en el Evangelio de Juan, el Logos. Ahí es donde nuestro susurro empieza a hacerse más audible. El lenguaje que los primeros cristianos usaron para describir a Jesús, especialmente en relación con Dios y su papel en la creación y la salvación, tiene un parecido asombroso con el lenguaje que la tradición de la sabiduría, especialmente el libro de la sabiduría, usó para describir a la sabiduría personificada. Entender esta rica y variada tradición de sabiduría bíblica, desde los consejos prácticos de Proverbios hasta las profundas meditaciones sobre el sufrimiento en Job y la personificación casi divina en libros posteriores, es absolutamente esencial. Porque cuando Pablo habla de la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría de este mundo en su primera carta a los Corintios, no está hablando de un concepto abstracto y sin historia. Está apelando a una conversación milenaria, a una búsqueda profunda y variada dentro de su propia tradición judía. Al comprender la amplitud y profundidad de lo que significaba sabiduría en el mundo de Pablo, empezamos a darnos cuenta de que sus cartas están resonando con ecos de estos debates y meditaciones. No son solo tratados teológicos, son intervenciones en una larga tradición de búsqueda de sentido y de la manera correcta de vivir. Pero, ¿cómo llegó este susurro a los oídos de Pablo? ¿Estaba él familiarizado específicamente con el libro de la sabiduría, este texto que encapsula tan vívidamente la evolución de la idea de la sabiduría personificada? Ese libro tiene su propia historia fascinante, una historia que lo convirtió en un libro fantasma para muchos, pero que podría ser una clave crucial para entender el puente entre la sabiduría antigua y la teología paulina. En el próximo capítulo, desenterraremos la historia de este libro en particular, el libro de la sabiduría. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo y dónde? ¿Por qué tiene un estatus diferente en diferentes tradiciones? Conocer su historia nos ayudará a entender por qué es tan importante para nuestro objetivo de transformar nuestra perspectiva sobre San Pablo. Acabamos de explorar la amplitud de lo que significaba la sabiduría en el mundo bíblico, desde los consejos prácticos hasta las profundas reflexiones existenciales y la sorprendente idea de la sabiduría personificada. Ahora, es momento de enfocar nuestra lupa en ese libro en particular que mencionamos, ese que a menudo parece un libro fantasma en muchas discusiones bíblicas, pero que podría ser la clave para entender mejor a San Pablo, el libro de la sabiduría. Si nunca has oído hablar de él, o si lo has visto mencionado con nombres como Sabiduría de Salomón o incluido en una sección llamada Apócrifos o Deuterocanónicos, hay una razón para eso. Este libro tiene una historia editorial un poco complicada, lo que explica por qué no se encuentra en todas las Biblias, o porque se le da un estatus diferente. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que el libro de la sabiduría fue escrito relativamente tarde, probablemente en algún momento del siglo I a.C. o incluso a principios del siglo I después de Cristo.
Esto lo sitúa en un periodo crucial, el intertestamentario, el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y dónde se escribió? Casi con total seguridad, en la vibrante y cosmopolita ciudad de Alejandría, en Egipto. Piensa en Alejandría en esa época. Era uno de los centros intelectuales y culturales más importantes del mundo helenístico. Fundada por Alejandro Magno, albergaba la famosa Biblioteca de Alejandría y era un crisol de culturas, egipcios, griegos, judíos y muchos más. La comunidad judía en Alejandría era una de las más grandes e influyentes de la diáspora, aquellos judíos que vivían fuera de la tierra de Israel. Y aquí viene un detalle crucial: el libro de la sabiduría no fue escrito en hebreo, la lengua original de la mayoría de las escrituras judías. Fue escrito directamente en griego. Esto nos dice mucho. Nos dice que el autor o autores estaban profundamente inmersos no solo en las tradiciones judías, sino también en el mundo intelectual y lingüístico griego. El libro se presenta a sí mismo como escrito por Salomón, el rey sabio por excelencia del Antiguo Testamento. El capítulo 7 y 8, en particular, tienen una sección donde Salomón habla en primera persona sobre cómo buscó y recibió la sabiduría. Pero la verdad es que el lenguaje filosófico, las ideas que presenta y el contexto histórico al que alude no encajan con el Salomón histórico. Es lo que llamamos pseudoepigrafía, escribir bajo un nombre famoso para darle autoridad al texto. Era una práctica común en la antigüedad. El verdadero autor es Anónimo, un judío alejandrino educado, que conocía bien tanto las escrituras judías, probablemente en su traducción griega, la Septuaginta, como la filosofía griega, particularmente ideas platónicas y estoicas. El libro es un intento magistral de presentar la fe y la sabiduría judía de una manera que resonara con el público educado de la época, tanto judío como gentil. Es apologética y evangelismo a la vez, mostrando que la sabiduría judía no solo está a la par de la filosofía griega, sino que la supera porque proviene del Dios verdadero. ¿Y por qué es un libro fantasma para algunos? Esto tiene que ver con el canon bíblico. El canon es la lista oficial de libros reconocidos como escritura sagrada. El canon judío, que se finalizó más tarde, incluyó solo los libros escritos originalmente en hebreo o arameo en la tierra de Israel. Como el libro de la sabiduría fue escrito en griego fuera de Israel, no fue incluido en ese canon. Sin embargo, este libro sí fue incluido en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que fue la Biblia para muchos judíos de la diáspora, crucialmente, para la mayoría de los primeros cristianos, incluyendo probablemente a San Pablo y a los autores del Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, a menudo lo hace de la Septuaginta. Los primeros cristianos leían el libro de la sabiduría, junto con otros libros como Sirácides, Judith o Tobías, como parte de sus escrituras. Por eso, las iglesias católica y ortodoxa los incluyen en su canon, llamándolos deuterocanónicos, segundo canon, mientras que la mayoría de las iglesias protestantes, siguiendo el canon judío, los consideran apócrifos, ocultos o no canónicos, aunque a menudo útiles para edificación. Así que, para muchos en la época de Pablo y los primeros cristianos, el libro de la sabiduría no era un libro fantasma. Era parte del conjunto de escritos sagrados que conocían y de los que aprendían. Era un texto vibrante que exploraba preguntas existenciales con sofisticación filosófica y profunda fe judía. ¿Cuáles son las grandes ideas de este libro que lo hacen tan relevante para nosotros y para San Pablo? Bueno, son muchas, y exploraremos varias en detalle. Pero destacan especialmente su elaborado desarrollo de la idea de la sabiduría personificada que mencionamos antes, su enseñanza revolucionaria sobre la inmortalidad del alma y la vida después de la muerte para los justos, una doctrina que no está tan desarrollada en el Antiguo Testamento hebreo, su visión de la justicia divina que corrige las injusticias de esta vida, y su poderosa crítica a la idolatría y la insensatez de aquellos que rechazan a Dios. Este libro representa la culminación de la tradición de sabiduría judía justo antes de la era cristiana, filtrada a través de una mente que podía dialogar con las ideas filosóficas más avanzadas de su tiempo. Es el sonido más claro de ese susurro de sabiduría antes de que el cristianismo irrumpiera en escena.
Entender la historia y el contexto del libro de la sabiduría, su origen alejandrino, su escritura en griego, su estatus en la Septuaginta, su contenido que fusiona la fe judía con la filosofía helenística es absolutamente vital. Porque nos muestra el tipo de ambiente intelectual y espiritual en el que crecieron y se movieron figuras como San Pablo. Nos da un vocabulario, un conjunto de ideas, una forma de pensar que podría haber influido, al menos, proporcionado un telón de fondo para la propia teología de Pablo. Si este libro estaba en el aire, si era leído y discutido por judíos educados y los primeros cristianos, ¿es posible que sus ideas y su lenguaje encontraran un eco en las cartas de Pablo? ¿Podría ser que este libro nos ayude a desentrañar algunas de las afirmaciones más profundas y, a veces, desconcertantes de Pablo sobre la muerte, la vida, la sabiduría y la naturaleza de Cristo mismo? Ahora que sabemos un poco sobre qué es la sabiduría bíblica y la historia particular de este fascinante libro de la sabiduría, estamos listos para sumergirnos en algunos de los temas candentes que aborda. Y pocos temas son tan universales y desafiantes como el que exploraremos a continuación, como la sabiduría, según este libro, se enfrenta al enigma ineludible de la muerte. Continuamos nuestro viaje, adentrándonos en los temas que hicieron que el libro de la sabiduría fuera tan relevante en su tiempo, y tan potencialmente formativo para el mundo en el que vivió San Pablo. Si hay una pregunta que la humanidad se ha hecho desde siempre, una pregunta que ha impulsado innumerables filosofías, religiones y obras de arte, es la pregunta sobre la muerte. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Es el final? ¿Hay algo más allá? La sabiduría, en todas sus formas, ha tenido que enfrentarse a este enigma ineludible. Y la tradición de sabiduría bíblica no es una excepción. Como vimos, libros como Job y Eclesiastés luchan con la aparente finalidad de la muerte. En gran parte del Antiguo Testamento, el destino de todos después de morir es el Seol, una especie de inframundo sombrío, un lugar de sombras donde no hay actividad ni conciencia real, y donde la distinción entre justos y malvados parece desvanecerse. Es un lugar de no vida, desconectado de Dios y del mundo de los vivos. El Salmo 115, por ejemplo, dice claramente, no alabarán los muertos a Yahvé, ni cuantos descienden al silencio. Es una visión bastante desoladora. La recompensa o el castigo se pensaban principalmente en términos de longevidad, prosperidad y reputación en esta vida. Pero el libro de la sabiduría irrumpe en esta visión con una perspectiva que, para su tiempo dentro del pensamiento judío, era radicalmente nueva y esperanzadora. Mientras que Proverbios promete una larga vida a los justos, y Job se lamenta de la injusticia que ocurre antes de morir, el libro de la sabiduría ofrece una respuesta al problema del sufrimiento y la muerte después de que ocurren. Su gran afirmación, una de las más poderosas y citadas del libro, se encuentra en el capítulo 3. Dice, las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento las alcanzará. Continúa diciendo, a los ojos de los insensatos pareció que morían, ellos consideraron su partida como una desgracia y su alejamiento de nosotros como una ruina. Pero ellos están en paz. Detente y reflexiona sobre esto. Esto es una ruptura dramática con la visión tradicional del Seol. Aquí no hay sombras ni silencio para los justos. Están activamente en las manos de Dios. Su muerte no es una ruina, sino una partida, un viaje hacia la paz. Aunque desde la perspectiva humana parezca una tragedia, especialmente si mueren jóvenes o sufriendo, el autor de sabiduría insiste en que su esperanza está llena de inmortalidad. Este libro no solo presenta la idea de que el alma de los justos sobrevive a la muerte física, sino que también desarrolla la idea de que Dios cuida de esas almas. Han sido probados y hallados dignos de Dios. Su aparente muerte es en realidad una bienvenida a la presencia divina. ¿De dónde sacó el autor esta idea tan desarrollada sobre la inmortalidad personal? Como mencionamos, el contexto alejandrino es clave. Estas ideas sobre la inmortalidad del alma eran comunes en la filosofía griega, especialmente en las escuelas influenciadas por Platón. La idea de que el alma es inmortal por naturaleza y que se separa del cuerpo al morir para regresar a una esfera espiritual era algo conocido por el autor de sabiduría. Pero el libro no simplemente copia a Platón. Lo que hace es tomar esta idea filosófica y reinterpretarla a través de una lente judía de fe en el Dios de Israel y su justicia.
No es que el alma sea inherentemente inmortal independientemente de Dios, es que Dios, en su justicia y bondad, concede la inmortalidad y la preservación de las almas de los justos. La inmortalidad aquí no es solo existencia continua, es una existencia continua con Dios y bajo su protección. Es una recompensa, una vindicación, no solo un estado natural. Además, el libro añade otra capa. No solo las almas de los justos están seguras, sino que también habrá un momento futuro de visita o juicio donde resplandecerán, gobernarán sobre naciones y dominarán pueblos. El Señor reinará sobre ellos eternamente. Esto va más allá de la simple inmortalidad del alma, sugiere una futura vindicación pública, quizás incluso con roles activos en el plan divino. Esto empieza a sonar, aunque de forma incipiente, a la idea de la resurrección y el reino futuro que encontramos en otros textos judíos tardíos, como Daniel, y, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Para el autor de sabiduría, la verdadera muerte es la de los malvados. Aquellos que rechazaron la sabiduría, que oprimieron a los justos, perecerán para siempre. Su esperanza es como polvo arrastrado por el viento, como humo esparcido. Serán sin posteridad y su memoria pasará. Su castigo no es solo la aniquilación, sino también el remordimiento al ver la gloria de los justos a quienes despreciaron. Este contraste radical entre el destino de los justos y los malvados después de la muerte es fundamental en el libro de la sabiduría. Ofrece una poderosa respuesta teodicea, es decir, una respuesta al problema de cómo conciliar la bondad y el poder de Dios con la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo. Si los justos sufren en esta vida y los malvados prosperan, ¿dónde está la justicia divina? El libro de la sabiduría responde, la justicia se cumplirá plenamente después de la muerte. El sufrimiento del justo en la tierra es una prueba que conduce a la vida eterna, la prosperidad del impío es fugaz y lleva a la ruina final. Y la conexión con la sabiduría es explícita. Es la sabiduría la que salvó del diluvio al justo, la que guió a Jacob, la que protegió a José, la que estuvo con Israel en el Éxodo, capítulos 10 a 19, una sección larguísima que reinterpreta la historia de Israel como la actividad salvadora de la sabiduría. Y es la sabiduría la que conduce a la inmortalidad. El afán por la sabiduría conduce al reino, Sabiduría 6 y 20. Aquellos que aman la sabiduría aman la vida, aquellos que la desprecian, aman la muerte, Proverbios 8 y 36. El libro de la sabiduría lleva esto a su máxima expresión. La sabiduría no solo prolonga la vida en la tierra, sino que garantiza la vida eterna con Dios. Ahora, piensa en San Pablo. Sus cartas están llenas de referencias a la muerte y la resurrección. Habla de morir con Cristo para vivir con Él. Habla de que la muerte es el último enemigo. Habla de la esperanza de la vida eterna, de que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Habla de un juicio futuro, de recompensa para los justos y condenación para los impíos. Habla de que, para el creyente, vivir es Cristo y morir es ganancia. Es posible que el rico tapiz de ideas sobre la muerte, la inmortalidad, la justicia post-mortem y la vindicación de los justos, tan vívidamente expuesto en el libro de la sabiduría, fuera parte del trasfondo intelectual y espiritual que formó a San Pablo? ¿Pudo esta tradición de sabiduría haber sentado las bases para algunas de sus afirmaciones más audaces sobre el destino de los creyentes después de la muerte y la victoria final sobre la muerte a través de Cristo? Las similitudes, al menos temáticamente, son notables. La idea de que los justos están seguros en manos de Dios después de la muerte, que su aparente final es en realidad un paso a algo mayor, que habrá una futura vindicación y diferenciación de destino entre justos y malvados. Todo esto resuena fuertemente en Pablo. No es una prueba directa de que Pablo citara el libro de la sabiduría, pero sí sugiere que estaba respirando el mismo aire intelectual y espiritual, uno donde las viejas visiones sombrías del Seol estaban dando paso a una esperanza mucho más brillante y diferenciada para la vida después de la muerte, especialmente para aquellos que vivían de acuerdo con la sabiduría divina. Pero si la sabiduría ofrece esta esperanza de justicia después de la muerte, ¿qué pasa con la injusticia y el sufrimiento en esta vida? Si los malvados a menudo prosperan y los justos sufren, ¿cómo aborda la sabiduría este persistente gran dilema? Ese es el tema que exploraremos en nuestro próximo capítulo.
En nuestro capítulo anterior, exploramos cómo el libro de la sabiduría ofrece una perspectiva radicalmente nueva sobre la muerte, presentando la inmortalidad para los justos como la vindicación divina que ocurre más allá de esta vida. Esto empieza a abordar una de las preguntas más persistentes y difíciles que enfrentan las tradiciones de sabiduría y, francamente, cualquier ser humano pensante. ¿Por qué sufren los inocentes? Porque, a menudo, los malvados parecen prosperar sin consecuencias. Este es el gran dilema, el problema del mal y la justicia, que ha resonado a través de los siglos en la filosofía, la teología y la vida cotidiana. Libros como Job y Eclesiastés personifican esta lucha dentro del canon bíblico. Job, un hombre justo, es golpeado por calamidades indescriptibles, mientras sus amigos intentan encajar su sufrimiento en una teología simplista de causa y efecto: si sufres, es que has pecado. Job rechaza furiosamente esta explicación, clamando por justicia y una audiencia con Dios. Eclesiastés, por su parte, observa que lo mismo le sucede al sabio que al necio, al bueno que al malo, al que ofrece sacrificios que al que no los ofrece. La justicia en esta vida parece eludirnos, o al menos ser tremendamente inconsistente. Estos libros nos dejan, en gran medida, con la frustración o la resignación ante la aparente injusticia terrenal. El libro de la sabiduría retoma este dilema, pero, armado con su visión de la vida después de la muerte que vimos en el capítulo anterior, ofrece una respuesta que, aunque quizás no elimina el misterio, proporciona un consuelo y una explicación que van mucho más allá de sus predecesores en la tradición de sabiduría. El libro no ignora la realidad de que los justos sufren y los malvados prosperan. De hecho, lo describe vívidamente desde la perspectiva cínica de los impíos en el capítulo 2. Estos hombres y mujeres, convencidos de que la vida es corta y sin un más allá, razonan: nuestra existencia es breve y triste, nadie ha vuelto del abismo, venid, disfrutemos de los bienes presentes, oprimamos al pobre justo, no perdonemos a la viuda, acechemos al justo, porque nos es molesto y se opone a nuestros actos, nos echa en cara las infracciones de la ley. Comprobemos si sus palabras son verdad, veamos cuál será su fin. Esta es una descripción cruda y brutal de la insensatez que desprecia la sabiduría y persigue activamente al justo porque su mera existencia es un reproche a su estilo de vida. ¿Cómo responde la sabiduría a esto? Su respuesta tiene dos partes, íntimamente ligadas a su enseñanza sobre la inmortalidad. Primero, sobre el sufrimiento del justo. El libro no dice que Dios cause el sufrimiento sin razón, ni que la sabiduría garantice una vida fácil. Por el contrario, presenta el sufrimiento y la muerte prematura del justo no como castigo, sino como prueba y purificación, e incluso como protección divina. Como citamos antes, Dios los probó y los halló dignos de sí. Como oro en el crisol los probó y como ofrenda de holocausto los recibió. El sufrimiento es el crisol que purifica al justo, eliminando las impurezas. Su muerte temprana no es que Dios los haya abandonado, sino que agradó a Dios, y Él lo amó, y como vivía entre pecadores, fue trasladado. Sabiduría 4:10. Dios los quita de este mundo corrupto antes de que la maldad de su entorno pueda pervertirlos. Visto desde una perspectiva eterna, lo que parece una tragedia es en realidad un acto de cuidado divino, preservando su pureza y llevándolos a la paz. Su aparente fin en la tierra es en realidad su comienzo en la presencia eterna de Dios. El sufrimiento en esta vida es breve, pero la gloria y la paz que les esperan son eternas. Segundo, sobre la prosperidad del malvado. El libro reconoce que los impíos pueden parecer exitosos, tener familias numerosas, vivir vidas largas y prósperas según los estándares mundanos. Pero la sabiduría insiste en que esta prosperidad es una ilusión, una fachada sin sustancia real. Su éxito es efímero. El capítulo 4 dice de ellos: aunque tengan larga vida, no serán estimados, y su vejez será sin honor, morirán sin gloria, y su nombre perecerá. Su esperanza, basada en la riqueza y el placer temporal, es como paja llevada por el viento, como humo esparcido por el viento, como la espuma arrojada por la tempestad. Sabiduría 5:14. El verdadero golpe para los impíos viene en el juicio final. El capítulo 5 describe la perspectiva de los impíos después de la muerte, dándose cuenta de su terrible error. Dicen, lamentándose: nosotros, insensatos,
considerábamos su vida como una locura y su fin como una deshonra. Ved cómo ha sido contado entre los hijos de Dios y su suerte está entre los santos. Nosotros, por tanto, nos desviamos del camino de la verdad. Sabiduría 5, 4-6. Se dan cuenta demasiado tarde de que la vida que despreciaron, la vida justa, sabia, era la única que tenía valor eterno, y que la vida que eligieron, la vida impía, necia, conduce a la ruina. Su justicia se manifiesta en su propio remordimiento y en el terror que experimentan al ver la vindicación de los justos y enfrentarse al juicio divino. La justicia de Dios, que no se manifestó plenamente en su vida terrenal, los alcanzará inexorablemente después de la muerte. La respuesta del libro de la sabiduría al dilema del sufrimiento inocente y la prosperidad malvada es, por lo tanto, fundamentalmente escatológica, es decir, mira hacia el fin, hacia el destino final. No resuelve completamente por qué ocurre el sufrimiento en el momento, pero asegura que el sufrimiento del justo tiene propósito, purificación, prueba, protección, y que no tiene la última palabra. Y asegura que la aparente impunidad del malvado es solo temporal. La justicia divina no falla, simplemente opera en un horizonte más amplio, uno que abarca la eternidad. La sabiduría misma juega un papel crucial en todo esto. Es al abrazar la sabiduría, que, recordemos, está íntimamente ligada a Dios y su voluntad, que uno obtiene la perspectiva correcta sobre la vida, la muerte, el sufrimiento y la justicia. La sabiduría permite al justo ver más allá de las apariencias superficiales de este mundo y confiar en el plan eterno de Dios. Permite soportar el sufrimiento con la esperanza de la inmortalidad y el saber que Dios está con ellos incluso en medio de las pruebas más duras. La falta de sabiduría, la insensatez, es lo que lleva a los impíos a vivir solo para el momento, a oprimir a otros y a estar ciegos al juicio que les espera. Ahora, ¿cómo resuena esto con San Pablo? Pablo conoció el sufrimiento. Habló extensamente sobre sus propias pruebas, sus espinas en la carne, las persecuciones que enfrentó. Y escribió a comunidades que también sufrían por su fe. ¿Cómo dio sentido a ese sufrimiento? En Romanos 5, habla de cómo el sufrimiento produce perseverancia, carácter y esperanza. En Romanos 8, asegura a los creyentes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, incluso frente a la tribulación, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. En 2 de Corintios 4, contrasta las leves y momentáneas tribulaciones con el peso eterno de gloria que producen. Pablo, al igual que el autor de Sabiduría, no niega el sufrimiento del justo. Pero lo recontextualiza radicalmente. No es una señal de abandono, sino parte del camino. Y, crucialmente, la recompensa, la vindicación, la gloria y la justicia plena están ligadas a un futuro, a la resurrección y al reino venidero. Las similitudes conceptuales son llamativas. Ambos, Sabiduría y Pablo, ofrecen una teodicea que mira más allá de la vida terrenal para encontrar la justicia divina. Ambos presentan el sufrimiento del justo como algo que, visto desde la perspectiva divina y eterna, tiene un propósito y conduce a la gloria. Ambos contrastan la futilidad de la vida centrada en lo terrenal con el valor eterno de una vida vivida de acuerdo con la voluntad divina. Es solo una coincidencia que estas ideas tan similares sobre el sufrimiento, la justicia y el destino final se encuentren en el libro de la Sabiduría y en las cartas de San Pablo? ¿O es posible que Pablo estuviera consciente de esta tradición de pensamiento, que este libro fantasma que circulaba en el mundo de habla griega de la diáspora judía hubiera sembrado semillas que florecerían en su propia teología? Esa es la pregunta que hemos estado construyendo. Hemos explorado qué es la sabiduría bíblica, la historia particular del libro de la sabiduría y cómo aborda temas cruciales como la muerte y el sufrimiento. Ahora, estamos listos para confrontar directamente la posibilidad de una conexión entre este libro y la mente de San Pablo. En el próximo capítulo, buscaremos los rastros, las pistas, que podrían sugerir que el susurro olvidado de la sabiduría realmente llegó a los oídos del apóstol. Hemos definido la sabiduría bíblica, explorado la historia singular del libro de la sabiduría y analizado cómo aborda temas universales como la muerte y el sufrimiento. Ahora llegamos a la pregunta que ha estado flotando en el aire: ¿conocía San Pablo el libro fantasma?
¿Dejó la sabiduría alejandrina algún rastro en las cartas del apóstol? Para ser claros desde el principio, no tenemos una prueba reina, un verso en las cartas de Pablo donde él diga explícitamente, como dice el libro de la sabiduría. Pablo cita o alude a otras partes del Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, la ley, con mucha frecuencia. Con el libro de la sabiduría, no encontramos esas citas directas y atribuidas. Pero, ¿significa eso que no había influencia? Absolutamente no. La influencia intelectual y teológica rara vez se limita a las citas directas. Las ideas viajan de maneras más sutiles, a través del lenguaje común, de conceptos compartidos, de la forma en que se plantean y responden las preguntas. Y aquí es donde la investigación se vuelve un poco como un trabajo de detective, buscando huellas y resonancias en lugar de confesiones explícitas. Recordemos el contexto de Pablo. Era un judío de la diáspora, nacido y criado en Tarso, una importante ciudad helenística en Asia Menor. Aunque se formó con Gamaliel en Jerusalén en la tradición farisea, es muy probable que estuviera familiarizado con la Septuaginta, la traducción griega de las escrituras judías, que era la versión utilizada por muchos judíos fuera de Palestina y por casi todos los primeros cristianos. Y, como vimos, la Septuaginta incluía el libro de la sabiduría. Además, viviendo en un entorno helenístico, Pablo estaba expuesto a las formas de pensar y al vocabulario de la filosofía griega, aunque su cosmovisión era fundamentalmente judía. El libro de la sabiduría es un ejemplo preclaro de cómo un judío educado podía interactuar con este mundo, usando el griego y dialogando con ideas filosóficas para expresar la fe judía. Es muy plausible que Pablo tuviera al menos un conocimiento general de este tipo de literatura. Entonces, si buscamos resonancias en lugar de citas directas, ¿qué encontramos? Hay varios pasajes en las cartas de Pablo que tienen paralelos conceptuales y a veces incluso verbales con el libro de la sabiduría, lo que sugiere que Pablo podría estar familiarizado con su línea de pensamiento, o al menos con las ideas que circulaban en ese ambiente judío helenístico. Pensemos primero en el tema del sufrimiento y la prueba que vimos en el capítulo anterior. El libro de la sabiduría dice que Dios probó a los justos como oro en el crisol, Sabiduría 3, 6. Pablo, en Romanos capítulo 5, habla de cómo la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Santiago, otro escrito temprano que también muestra influencia de la sabiduría, dice: «Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Santiago 1, 2-3. La metáfora del crisol y la idea de que las pruebas tienen un propósito positivo, construir carácter, probar la fe, conducir a una recompensa futura, es un tema común en la sabiduría judía tardía, y el libro de la sabiduría es una de sus expresiones más claras. Las palabras de Pablo resuenan con esta tradición. Consideremos también la descripción del destino de los malvados. El lamento de los impíos en Sabiduría capítulo 5, dándose cuenta de su insensatez al ver la gloria de los justos, tiene un eco temático en algunos de los pasajes más duros de Pablo sobre el juicio divino y la condenación de aquellos que rechazan a Dios, por ejemplo, Romanos 2, 8-9. La idea de que la negación de Dios lleva a una mente depravada y a acciones inmorales es una crítica central tanto en Sabiduría como en Romanos. Quizás el paralelo más notable se encuentra en la crítica a la idolatría. Sabiduría capítulos 13-15 contienen una larga y detallada argumentación contra la insensatez de la adoración de ídolos, describiendo cómo lleva a la degeneración moral y a la ceguera espiritual. Pablo, en Romanos capítulo 1, ofrece una crítica similar, aunque más concisa. Describe cómo aquellos que suprimieron la verdad sobre Dios se volvieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón se oscureció. Aunque decían ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes semejantes a las de hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Romanos 1, 21-23. Esto llevó a Dios a entregarlos a pasiones vergonzosas y a una mente depravada, resultando en todo tipo de inmoralidad. Romanos 1, 26-31. La secuencia lógica, la supresión del conocimiento de Dios, la caída en la idolatría, adorar lo creado en lugar del Creador, y la consiguiente depravación moral, es notablemente similar en ambos textos.
No son las mismas palabras, pero la estructura argumental y los conceptos son muy cercanos. ¿Pudo Pablo estar familiarizado con la forma en que el libro de la sabiduría había articulado esta crítica? Es altamente probable. Y luego está el tema de la sabiduría misma. Como vimos, el libro de la sabiduría eleva la sabiduría personificada a un estatus casi divino, presente con Dios en la creación, activa en la historia y la salvación. Pablo, especialmente en Colosenses y Primera de Corintios, utiliza un lenguaje sorprendentemente similar para describir a Cristo. Habla de Cristo como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Colosenses 1, 15-17. En Primera de Corintios, Pablo contrasta la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios, declarando que Cristo crucificado es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1 y 24. Este es quizás el rastro más intrigante. ¿Pudieron los primeros cristianos, incluido Pablo, encontrar en el concepto judío de la sabiduría personificada un marco conceptual preexistente para entender y articular quién era Jesús en relación con Dios y el cosmos? No es que Pablo simplemente identificara a Cristo con la sabiduría alejandrina, sin más. Para Pablo, Cristo es la sabiduría encarnada, crucificada y resucitada, algo que habría sorprendido al autor de sabiduría. Pero la idea de una figura divina / cuasi divina asociada con Dios en la creación y la redención, descrita con términos cósmicos, estaba ya presente en la tradición judía de sabiduría, culminando en el libro de la sabiduría. Es plausible que este trasfondo facilitara la articulación de una alta cristología. Entonces, aunque no podemos decir con certeza, Pablo leyó el libro de la sabiduría y lo citó aquí y allá, sí podemos decir que Pablo se movía en un mundo donde las ideas expresadas en el libro de la sabiduría estaban presentes. Su educación, su trasfondo judío-helenístico y su probable uso de la Septuaginta hacen muy probable que estuviera familiarizado con esta tradición de sabiduría y quizás con el libro mismo. Los paralelos temáticos y conceptuales en la forma en que ambos abordan el sufrimiento, el destino de los impíos, la crítica a la idolatría y, sobre todo, el papel de la sabiduría divina, son demasiado notables como para ser pura coincidencia. Sugieren que el libro de la sabiduría fue parte del mobiliario intelectual del mundo de Pablo, proporcionando un lenguaje y un marco para pensar sobre algunas de las preguntas más profundas de la existencia y la fe. Comprender esta posible conexión no disminuye la originalidad o la revelación única del mensaje de Pablo. Al contrario, lo enriquece. Nos ayuda a ver cómo Pablo, arraigado firmemente en su herencia judía, interactuó con las corrientes de pensamiento de su tiempo y cómo presentó el Evangelio de Cristo como la respuesta definitiva a las preguntas que la tradición de sabiduría había estado explorando durante siglos. Pablo presenta a Cristo como la sabiduría misma de Dios, que no se encuentra en discursos elocuentes o en el conocimiento del mundo, sino en la aparente locura de la cruz. En los próximos capítulos, profundizaremos aún más en estas conexiones. Exploraremos específicamente cómo la sabiduría personificada del libro de la sabiduría puede compararse y contrastarse con la forma en que Pablo habla de Cristo. Analizaremos el sorprendente vínculo entre el Espíritu Santo en Pablo y la descripción de la sabiduría. Y veremos cómo la sabiduría antigua y paulina nos desafían a vivir hoy. Hemos llegado al corazón del posible vínculo conceptual entre el libro de la sabiduría y el pensamiento de San Pablo. Vimos que la tradición de sabiduría judía, culminando en el libro de la sabiduría, desarrolló la idea de la sabiduría divina no solo como un atributo de Dios, sino como una figura, una entidad casi distinta, presente con Dios desde antes de la creación y activa en el mundo y en la historia de la salvación. Ahora, comparemos eso con la forma en que San Pablo y otros autores del Nuevo Testamento describen a Jesús. Recuerda cómo el libro de la sabiduría describe a la sabiduría. En el capítulo 7, la sabiduría es descrita con un lenguaje asombroso, es un aliento del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Se la llama un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, y la imagen de su bondad. Es una figura que penetra y lo abarca todo, que todo lo renueva, y que en todas las edades se introduce en las almas santas y forma amigos de Dios y profetas.
Estaba presente con Dios en la creación, como ya se insinuaba en Proverbios capítulo 8, estableciendo los cielos, trazando un círculo sobre la faz del abismo, afirmando las nubes, dando al mar su límite. Este es un lenguaje sumamente elevado. Describe a la sabiduría con atributos que normalmente asociaríamos con lo divino. Es eterna, es omnipresente, en cierto sentido, está íntimamente conectada con Dios y participa en sus obras más fundamentales, especialmente la creación. No es simplemente un ángel o una criatura, está en una categoría única, una hipóstasis divina. Ahora, giremos nuestra mirada hacia las cartas de San Pablo. ¿Cómo describe Pablo a Jesús? Piensa en pasajes como Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Pablo describe a Cristo como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Alto ahí. La imagen del Dios invisible, ¿dónde hemos oído un lenguaje similar? El libro de la sabiduría describe a la sabiduría como la imagen de su bondad y un espejo de Dios. La palabra griega para imagen es eikon. Es la misma palabra usada en ambos lugares. Para Pablo, Cristo es la imagen perfecta y completa del Dios invisible. Pablo continúa en Colosenses 1 describiendo el papel cósmico de Cristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. De nuevo, paralelos asombrosos. La sabiduría en Proverbios 8 y Sabiduría 7 estaba presente con Dios en la creación y participó en ella. Pablo atribuye ese mismo papel a Cristo. No solo eso, sino que afirma que Cristo es antes de todas las cosas y que en él, o por él, todas las cosas se mantienen unidas, subsisten. Este es un papel sustentador, cósmico, que resuena con la omnipresencia y la actividad continua de la sabiduría en la creación descrita en el libro de la sabiduría. En 1 Corintios capítulo 1, Pablo llama a Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y en el capítulo siguiente, contrasta la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios, que es Cristo crucificado. Para Pablo, Jesús no es solo sabio, Él es la personificación última, definitiva y revelada de la sabiduría divina. Dios ha hecho de Cristo sabiduría para nosotros, junto con justicia, santificación y redención, 1 Corintios 1 y 30. Entonces, tenemos por un lado una tradición judía que, buscando entender la relación de Dios con el mundo y la humanidad, desarrolla la idea de una sabiduría divina, personificada, eterna, presente en la creación y activa en la historia, descrita como la imagen y emanación de Dios. Y por otro lado, tenemos a San Pablo y los primeros cristianos describiendo a Jesús con un lenguaje sorprendentemente similar, la imagen de Dios, primogénito de la creación, en el sentido de preeminencia, no de ser creado, por quien y para quien todo fue hecho, en quien todo subsiste, y quien es la sabiduría misma de Dios. ¿Es esto una coincidencia? Dada la familiaridad de Pablo con la Septuaginta, donde se encontraba el libro de la sabiduría, y el ambiente intelectual del judaísmo helenístico, es muy plausible, incluso probable, que el concepto judío de la sabiduría personificada sirviera como un puente conceptual para los primeros cristianos. Proporcionó una categoría existente dentro del monoteísmo judío para pensar en cómo una figura distinta de Dios Padre podía estar tan íntimamente ligada a Dios, ser eterna, cósmica y divina. No se trata de que Pablo simplemente dijera Jesús es sabiduría y dejara de lado la rica historia y los evangelios. Para Pablo, la identidad de Jesús como sabiduría de Dios se revela de la manera más paradójica, en la debilidad y el escándalo de la cruz, 1 Corintios 1. La sabiduría del mundo busca poder y elocuencia, la sabiduría de Dios se manifiesta en la vulnerabilidad y el sacrificio. Este es el giro radicalmente cristiano. Pablo toma el concepto de sabiduría y lo ancla en el evento histórico de Cristo, dándole un significado redentor y transformador que va más allá de la descripción filosófica del libro de la sabiduría. Pero el marco conceptual ya estaba ahí. La idea de una figura divina mediadora en la creación y la revelación, identificada con la sabiduría de Dios, había sido explorada en la tradición judía. Esto pudo haber facilitado enormemente a los primeros creyentes, que eran monoteístas judíos,
articular su creencia en la divinidad y el papel cósmico de Jesús sin sentir que estaban comprometiendo su fe en un único Dios. Pudieron decir: aquello de lo que nuestros sabios hablaron, esa sabiduría de Dios eterna y activa en el mundo, la hemos visto manifestada plenamente en Jesús. Ver a Cristo a través de esta lente enriquece nuestra comprensión de la teología paulina. Nos muestra que Pablo no solo estaba reinterpretando la ley y los profetas, sino que también estaba dando cumplimiento y un nuevo significado a la tradición de sabiduría. Cristo no es solo el Mesías o el nuevo Adán, Él es también la encarnación de la sabiduría que ordenó el cosmos, que estuvo presente con Dios desde el principio, y que ahora se ha hecho accesible a la humanidad de una manera nueva y poderosa a través de su vida, muerte y resurrección. Comprender el concepto de sabiduría personificada en el libro de la sabiduría nos ayuda a apreciar la profundidad y la audacia de la cristología paulina. Nos muestra que Pablo estaba tejiendo ideas de diversas hebras de la tradición judía para presentar la identidad y el significado universal de Jesús. Es un recordatorio de que la fe cristiana surgió no en un vacío intelectual, sino en un rico diálogo con las ideas y las búsquedas espirituales que la precedieron. Ahora bien, si la sabiduría está tan estrechamente ligada a Dios y a su actividad en el mundo, y si Cristo es la sabiduría de Dios, ¿dónde encaja el Espíritu Santo en este panorama? El libro de la sabiduría también habla del Espíritu en relación con la sabiduría. ¿Podría haber una conexión aquí que arroje luz sobre la teología paulina del Espíritu? Eso es lo que exploraremos a continuación, el sorprendente vínculo entre el Espíritu y la sabiduría. Hemos explorado el fascinante paralelo entre la sabiduría personificada y la forma en que San Pablo describe a Cristo. Ahora, giremos nuestra atención a otra figura central en la teología paulina, el Espíritu Santo, y veamos si nuestro libro fantasma también arroja luz sobre este concepto vital. El Espíritu Santo es absolutamente fundamental en las cartas de San Pablo. Es el Espíritu quien capacita a los creyentes, quien les guía hacia la verdad, quien mora en ellos, quien les da dones espirituales, quien les asegura su pertenencia a Dios. La vida cristiana, según Pablo, es una vida en el Espíritu. Pero, ¿de dónde sacó Pablo el lenguaje y el marco para entender el papel tan central y personal del Espíritu? En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, aparece con frecuencia, a menudo asociado con el poder divino manifestado en la creación, en la inspiración de profetas, en la capacitación de líderes para tareas específicas, como Josué o los jueces, o en la promesa de un derramamiento futuro sobre todo el pueblo. Pero la idea de que el Espíritu mora dentro de cada creyente como un sello y una guía constante no está tan desarrollada. Aquí es donde el libro de la sabiduría ofrece una perspectiva intrigante. El libro utiliza la palabra griega pneuma, la misma palabra que el Nuevo Testamento usa para espíritu, y a menudo para el Espíritu Santo. Y lo que es particularmente interesante es cómo relaciona este pneuma, este espíritu, con la sabiduría. En el capítulo 1, leemos: la sabiduría es un espíritu amigo del hombre, Sabiduría 1, 6. Y un poco antes, se nos dice: la sabiduría no entra en un alma maliciosa ni habita en un cuerpo esclavo del pecado. Porque el Espíritu Santo que instruye huye del engaño y se aparta de los pensamientos insensatos, y al acercarse la injusticia se retira. Sabiduría 1, 4-5. Fíjate en esto. El libro habla de un Espíritu Santo que instruye. Este Espíritu está íntimamente ligado a la sabiduría. Habita en las almas que no son maliciosas y se aparta del pecado y la insensatez. Es un espíritu que huye de la injusticia. Y es este espíritu, ligado a la sabiduría, el que llena la tierra y el que todo lo mantiene unido. Sabiduría 1, 7. Además, cuando el libro describe las 21 características de la sabiduría misma en el capítulo 7, muchas de ellas suenan como descripciones del espíritu o de cualidades espirituales: inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, claro, inmaculado, nítido, invulnerable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amante del hombre, firme, seguro, tranquilo, que todo lo puede, que todo lo observa, y que penetra a todos los espíritus. Sabiduría 7, 22-23. La sabiduría misma posee un espíritu con estas características. ¿Qué significa todo esto? En el libro de la sabiduría,
el Espíritu, o Espíritu Santo, parece ser el medio, el agente a través del cual la sabiduría divina se relaciona con la creación y con la humanidad. Es el vehículo de la presencia de la sabiduría en el mundo y en las vidas de las personas. Es a través del Espíritu que se recibe la sabiduría, que se obtiene entendimiento y que se es guiado hacia la santidad. El Espíritu no es solo una fuerza impersonal, tiene características morales y actúa con discernimiento, huye del engaño, se aparta de la injusticia. Ahora, volvamos a Pablo. Pablo habla extensamente del Espíritu Santo habitando en los creyentes, Romanos 8, 9-11, 1 Corintios 3 y 16. Habla del Espíritu guiándolos, Romanos 8 y 14, dándoles poder para vencer el pecado y vivir justamente, Romanos 8, 4, 13. Habla de que el Espíritu les da entendimiento de las cosas de Dios que el ojo no ha visto ni el oído ha oído, 1 Corintios 2, 9-13. Fíjate en cómo se relaciona esto con la sabiduría. ¿El Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios? Nosotros hemos recibido el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Y hablamos de estas cosas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu. Aquí, Pablo vincula explícitamente el entendimiento de las cosas de Dios, que es una forma de hablar de la sabiduría divina, con la obra del Espíritu. El Espíritu es el Maestro, el que da la verdadera sabiduría. Las resonancias son claras. Ambos textos vinculan estrechamente el Espíritu con la sabiduría divina. Ambos presentan al Espíritu como el agente que permite a los seres humanos recibir el conocimiento y la comprensión divinas. Ambos asocian la obra del Espíritu con la vida justa y la separación del pecado. El Espíritu Santo que instruye del libro de la sabiduría no está lejos del Espíritu que enseña las cosas de Dios según Pablo. El Espíritu amigo del hombre de sabiduría resuena con el Espíritu que Pablo describe como guía y consolador. La concepción del Espíritu en el libro de la sabiduría, aunque no es idéntica a la teología trinitaria plenamente desarrollada del cristianismo posterior, representa un paso significativo en la evolución del pensamiento judío sobre el Espíritu de Dios. Lo presenta como una presencia más inmanente y personal, una fuerza activa dentro del individuo que busca la sabiduría y la justicia, no solo una fuerza externa que viene sobre profetas o héroes. Este desarrollo en la literatura de sabiduría tardía pudo haber proporcionado a Pablo, y a otros autores del Nuevo Testamento, un marco conceptual para describir el papel ampliado y profundamente personal del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en Cristo. Ayudó a tender un puente entre la comprensión del Antiguo Testamento y la experiencia cristiana post-Pentecostés del Espíritu morando en cada miembro del cuerpo de Cristo. Al igual que con la sabiduría personificada y Cristo, no necesitamos argumentar que Pablo copió directamente del libro de la sabiduría para ver la conexión. Es más probable que Pablo se estuviera basando en una tradición de pensamiento, en un lenguaje y en unos conceptos sobre la sabiduría y el espíritu que ya estaban en circulación en el judaísmo helenístico. El libro de la sabiduría es un testimonio de la riqueza de esa tradición. Ver el Espíritu Santo en Pablo a la luz de su conexión con la sabiduría en este trasfondo antiguo nos ofrece una capa adicional de comprensión. Nos recuerda que el Espíritu no es solo poder o emoción, es también el Espíritu de sabiduría y revelación, Efesios 1 y 17, el que nos da el entendimiento de los profundos misterios de Dios. Nos conecta con la idea de que la vida en el Espíritu es, fundamentalmente, una vida vivida de acuerdo con la sabiduría divina, que es Cristo mismo. Hemos explorado las grandes ideas teológicas, sabiduría, Cristo, espíritu, muerte, justicia, sufrimiento, todo interconectado a través de la lente de este libro antiguo. Pero, ¿cómo se aterriza todo esto? Si la sabiduría es la guía divina para la vida, ¿cómo vivimos sabiamente en el mundo real, un mundo lleno de insensatez, tentación e incluso idolatría? Ese es el desafío práctico que exploraremos en los próximos capítulos. ¿Cómo nos ayuda esta antigua sabiduría y la perspectiva paulina a navegar por la vida cotidiana? Continuamos explorando cómo esta antigua tradición de sabiduría se conecta con el pensamiento de San Pablo. Hemos visto las profundas conexiones teológicas, ahora, aterricemos en la vida cotidiana. ¿Cómo se vive sabiamente,
especialmente en un mundo que a menudo parece abrazar la insensatez. La sabiduría bíblica, como hemos visto, no es solo conocimiento abstracto. Es conocimiento para la vida, discernimiento sobre cómo navegar por el mundo de una manera que sea agradable a Dios y que conduzca al bienestar, no solo terrenal sino eterno. Aunque el libro de la sabiduría aborda temas cósmicos y filosóficos elevados, también contiene una fuerte dimensión ética. Describe vívidamente el contraste entre la vida guiada por la sabiduría y la vida de los impíos, los insensatos. ¿Cómo es una vida vivida según la sabiduría, según este libro? Es una vida marcada por la justicia y la rectitud. El libro contrasta a los justos con los impíos que oprimen, engañan y explotan a los demás. Sabiduría capítulo 2. Vivir sabiamente significa vivir de una manera que respete el orden moral de Dios en las interacciones humanas. También implica prudencia y temperancia. La sabiduría da prudencia y dominio de sí, justicia y fortaleza. Sabiduría 8, 7. Es la capacidad de tomar decisiones acertadas, de controlar los propios apetitos y pasiones en lugar de ser esclavo de ellos. Y, sorprendentemente, implica fortaleza o coraje, especialmente para mantenerse firme en la fe y la rectitud frente a la oposición, la burla o incluso la persecución. Vimos cómo los impíos se burlaban y acechaban al justo. Sabiduría capítulo 2. La sabiduría da el coraje para vivir de acuerdo con la verdad de Dios incluso cuando es impopular o peligroso. Esto se conecta directamente con la idea de que el sufrimiento del justo es una prueba. La sabiduría capacita para soportar esa prueba con integridad. Fundamental para todo esto es la piedad o la reverencia por Dios. Como toda la tradición de sabiduría bíblica, el libro de la sabiduría entiende que la fuente de toda sabiduría es Dios mismo. Buscar la sabiduría es buscar a Dios. Vivir sabiamente es vivir en una relación correcta con el Creador, reconociendo su autoridad y bondad. El contraste con la vida del insensato, del impío, es marcado. Es una vida de autoindulgencia, centrada en el placer inmediato. Venid, disfrutemos de los bienes presentes. Sabiduría 2, 6, de arrogancia, de desprecio por los demás, de engaño y mentira. Es una vida vivida como si no hubiera un Dios, ni juicio, ni consecuencias eternas. La insensatez aquí no es solo falta de inteligencia, es una ceguera moral y espiritual deliberada, un rechazo a reconocer la verdad de Dios y su orden. Lo interesante del libro de la sabiduría es la motivación principal que presenta para vivir sabiamente. Mientras que Proverbios a menudo promete prosperidad terrenal y longevidad como recompensa por la sabiduría, el libro de la sabiduría, como vimos, pone el énfasis en la inmortalidad y la vindicación futura. La motivación fundamental para vivir rectamente en medio de un mundo injusto es la esperanza de que las almas de los justos están en las manos de Dios y que su esperanza está llena de inmortalidad. Sabiduría 3, 1, 4. Vivir sabiamente es invertir en el único resultado que realmente perdura, la vida eterna con Dios. Las recompensas terrenales son secundarias y temporales, la recompensa celestial es primaria y eterna. Ahora, volvamos a San Pablo. Las cartas de Pablo, después de sus profundas secciones teológicas, siempre hacen una transición a la ética. Pablo no presenta el Evangelio solo como algo en lo que creer, sino como una nueva forma de vivir. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 1-2. Las listas de virtudes y vicios en Pablo, por ejemplo, Gálatas 5, Efesios 4-5, Colosenses 3, resuenan con los contrastes que encontramos en la literatura de sabiduría. Pablo exhorta a sus lectores a despojarse de la vieja naturaleza con sus prácticas, inmoralidad sexual, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, calumnia, lenguaje sucio, mentira, y a vestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Las virtudes que promueve incluyen compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón y sobre todo, amor. Colosenses 3, 5-14. Estos son los frutos de una vida sabia,
aunque Pablo los enmarca como los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22-23. La motivación para la ética paulina también tiene un fuerte componente escatológico, mirando hacia el futuro. Pablo motiva el comportamiento ético con la venida de Cristo, el juicio futuro, y la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Vivir en el Espíritu ahora es una garantía de la vida futura, Romanos 8. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, por lo tanto, debemos honrar a Dios con ellos, 1 Corintios 6, 19-20. Las pruebas que enfrentamos ahora no son nada comparadas con la gloria venidera, Romanos 8 y 18, 2 Corintios 4 y 17. Al igual que en el libro de la sabiduría, las decisiones éticas presentes tienen un peso eterno. La diferencia clave en Pablo no es tanto que virtudes se valoran, hay mucha superposición con la sabiduría judía, sino la fuente de poder para vivir así y el contexto en el que se vive. Para Pablo, la capacidad de vivir una vida justa y sabia no proviene principalmente de seguir principios o buscar la inmortalidad como una recompensa, aunque la esperanza es crucial. Proviene de estar unido a Cristo por fe, de haber muerto con él al pecado y resucitado a una nueva vida, y de ser habitado y empoderado por el Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4 y 13. La ética no es solo un conjunto de reglas, es una expresión de la nueva identidad que se tiene en Cristo, vivida por el poder del Espíritu. Sin embargo, el libro de la sabiduría nos proporciona un trasfondo invaluable. Nos muestra que la lucha por vivir una vida de rectitud y discernimiento en un mundo inclinado a la insensatez y la injusticia era una preocupación central en el judaísmo precristiano. Nos da un vocabulario y un marco conceptual para entender las tentaciones universales, el atractivo del placer temporal, la arrogancia del poder, la ceguera ante las consecuencias eternas, que Pablo también abordó. La sabiduría antigua y la ética paulina, vistas juntas a través de esta lente, nos ofrecen una perspectiva poderosa y perenne sobre cómo vivir bien. Nos recuerdan que la verdadera sabiduría no es la acumulación de conocimiento o riqueza, sino la alineación de nuestra vida con el orden divino de Dios. Nos desafían a mirar más allá de las apariencias superficiales de éxito en este mundo y a anclar nuestra esperanza en la realidad eterna. Y nos llaman a vivir con justicia, prudencia, coraje y piedad, no en nuestras propias fuerzas, sino confiando en la promesa de vindicación y vida eterna que, para Pablo, se hace realidad a través de Cristo y por el poder del Espíritu. En un mundo que sigue luchando con la insensatez, la injusticia y el atractivo de lo efímero, las voces de la sabiduría antigua y de San Pablo siguen siendo increíblemente relevantes. Nos confrontan con la elección fundamental: ¿seguiremos el camino de la sabiduría que conduce a la vida o el camino de la insensatez que conduce a la ruina? Un aspecto crucial de esta elección, abordado tanto por la sabiduría como por Pablo, es cómo manejamos la verdad y el error, particularmente en lo que respecta a la adoración. En el próximo capítulo, exploraremos la lucha contra la idolatría y la ignorancia. Hemos explorado la ética práctica de vivir sabiamente. Ahora, dirijamos nuestra atención a una de las manifestaciones más claras de lo opuesto a la sabiduría, la insensatez que se revela en la lucha contra la verdad y específicamente en la idolatría. Este fue un tema crucial en el libro de la sabiduría y también en las cartas de San Pablo. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han tenido la tendencia a adorar cosas creadas en lugar del Creador. En el mundo antiguo, esto se manifestaba en la adoración de cuerpos celestes, fuerzas naturales, ídolos hechos de madera o piedra, o incluso líderes humanos. El libro de la sabiduría dedica una parte considerable y particularmente mordaz de sus capítulos finales, 13-15, a una crítica detallada de esta práctica, viéndola como la quinta esencia de la insensatez y la raíz de la corrupción moral. Para el autor de sabiduría, la idolatría es, en primer lugar, un problema de ignorancia y una falla fundamental de la sabiduría. El libro argumenta que las personas deberían ser capaces de conocer al verdadero Dios observando el mundo que Él creó. El orden, la belleza y el poder de la creación apuntan a un creador aún más ordenado, hermoso y poderoso. El capítulo 13 dice que aquellos que adoraron cosas naturales, el sol, la luna, las estrellas, el fuego, el viento, son insensatos porque no supieron reconocer al que es a partir de lo que ven.
No usaron su razón para ascender de lo creado al Creador. Su error no fue ver belleza o poder en la naturaleza, sino detenerse ahí y adorar la obra en lugar del artífice. Pero la crítica se vuelve aún más aguda cuando se dirige a la adoración de ídolos hechos por manos humanas. El libro se burla de manera casi satírica de este proceso. Describe al artesano que talla un pedazo de madera, quizás madera sobrante que no servía para nada útil, y lo convierte en una imagen. Luego, este mismo artesano reza a este objeto inanimado, pidiendo salud, fuerza o bendiciones. ¿Cómo puede algo hecho por manos humanas, de un material perecedero, tener poder sobre su creador? ¿Cómo puede lo inerte dar vida o responder a una oración? Es la cúspide de la irracionalidad, una completa confusión entre el ser y el no ser, entre el creador vivo y omnipotente y una criatura muerta e impotente. El libro insiste en que esta insensatez no es inofensiva. La idolatría no es solo un error intelectual o religioso, es la puerta de entrada a todo tipo de inmoralidad y corrupción. La invención de los ídolos fue, según el libro, el comienzo de la fornicación, o infidelidad, o adulterio, y su promoción llevó a la corrupción de la vida, Sabiduría 2:12, según algunas interpretaciones. El autor enumera una larga lista de vicios que él ve como resultado directo de la adoración de ídolos: asesinatos, robos, engaños, corrupción, perfidia, motines, perjurios, asaltos, olvido de los beneficios, contaminación de las almas, desorden de sexos en matrimonio o perversión sexual, adulterios y deshonestidad, Sabiduría 14. 24-26, con ligeras variaciones según la traducción. Al adorar dioses falsos que reflejan las peores pasiones humanas, los adoradores se vuelven como ellos. Se pierde el conocimiento del verdadero Dios y con él, la brújula moral. Para el libro de la sabiduría, la idolatría es la manifestación más clara de la ignorancia fundamental sobre quién es Dios y cuál es la naturaleza de la realidad. Es un rechazo activo de la sabiduría que está disponible, tanto en la creación como en la revelación divina. Y esta ignorancia es la raíz de la insensatez que destruye vidas y sociedades. Ahora, comparemos esto con San Pablo, particularmente en su carta a los Romanos, capítulo 1. Pablo, al igual que el autor de Sabiduría, argumenta que la humanidad en general tiene un conocimiento accesible de Dios a través de la creación. Los atributos invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. Al igual que Sabiduría, Pablo dice que la creación debería llevar al conocimiento del Creador. Pero, también al igual que Sabiduría, Pablo lamenta que la humanidad no lo hizo. Dice que, a pesar de este conocimiento disponible, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, al contrario, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón se oscureció. Aunque decían ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes semejantes a las de hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Romanos 1, 21-23. Este es exactamente el mismo diagnóstico que en el libro de la sabiduría. La negación del conocimiento de Dios lleva a la vanidad de pensamiento, insensatez, y culmina en la idolatría, el intercambio del Creador por la criatura. Y la consecuencia, según Pablo, es también la misma que en sabiduría, la depravación moral. Porque la humanidad rechazó a Dios y adoró ídolos, Dios los entregó a la inmundicia en las pasiones de sus corazones. Romanos 1:24. Luego enumera una lista de vicios que tienen un parecido temático con los mencionados en sabiduría, incluyendo impureza sexual, codicia, envidia, asesinato, contienda, engaño, malicia, chismes, calumnias, odio a Dios, insolencia, arrogancia, jactancia, inventar maldades, desobediencia a los padres, insensatez. La misma palabra asinetos que sabiduría usa a menudo para describir a los impíos. Perfidia, falta de afecto natural e implacabilidad. Romanos 1, 29-31. La coincidencia en la estructura del argumento es notable. La posibilidad de conocer a Dios a través de la creación es ignorada, lo que lleva a la insensatez y la idolatría, adorar lo creado en lugar del Creador, y esto a su vez resulta en una corrupción moral generalizada.
Tanto el libro de la sabiduría como Pablo ven la idolatría no solo como un error religioso, sino como una falla fundamental de la sabiduría, una manifestación de la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la realidad, que tiene consecuencias devastadoras para la moralidad humana. Si bien Pablo añade su propia perspectiva teológica, por ejemplo, viendo la entrega a la inmoralidad como un juicio divino activo, la base de su crítica a la idolatría y su conexión con la depravación moral resuenan fuertemente con la argumentación ya desarrollada en el libro de la sabiduría. Es muy probable que Pablo estuviera familiarizado con este tipo de argumentos, que eran comunes en el judaísmo helenístico que buscaba defender la superioridad del monoteísmo judío frente al paganismo circundante. El libro de la sabiduría ofrece la expresión más elaborada de esta crítica. Aunque hoy en día la adoración de estatuas pueda no ser tan común en algunas culturas, el principio de la idolatría sigue siendo una lucha central. Adorar el dinero, el poder, la fama, la belleza física, la tecnología, ideologías políticas, o incluso a nosotros mismos, son formas modernas de adorar lo creado en lugar del Creador. Esta idolatría moderna, al igual que la antigua, distorsiona nuestra comprensión de la verdad, oscurece nuestro juicio y a menudo conduce a un comportamiento ético cuestionable, egoísmo y desconexión. La lucha contra la idolatría es, en esencia, una lucha por la sabiduría, una lucha por ver la realidad como realmente es, por reconocer al verdadero Dios y darle el lugar que le corresponde, y por vivir de acuerdo con la verdad que Él ha revelado. Tanto el libro de la sabiduría como San Pablo nos llaman a rechazar la insensatez de la idolatría y la ignorancia deliberada, y a abrazar la sabiduría que conduce a una vida de rectitud y a una relación correcta con Dios. Pero si la sabiduría nos guía lejos de la insensatez y la idolatría, ¿cuál es la recompensa final para aquellos que eligen este camino? ¿Qué nos espera más allá de esta lucha terrenal? El libro de la sabiduría tiene una respuesta poderosa y definitiva a esta pregunta, una que ya hemos tocado pero que merece ser explorada en toda su magnitud: la promesa de la inmortalidad. Hemos explorado la sabiduría, su historia, su conexión con el sufrimiento y la lucha contra la insensatez. Ahora, llegamos a lo que, para el libro de la sabiduría, es la culminación de la búsqueda de sabiduría, la recompensa definitiva que da sentido a todo, la promesa de la inmortalidad. Como recordamos del principio de nuestro viaje, la visión tradicional de la muerte en gran parte del Antiguo Testamento era sombría. El Seol esperaba a todos, justos e impíos por igual, como un reino de sombras sin esperanza ni distinción significativa. Libros como Eclesiastés reflejaban esta resignación, esta sensación de que la muerte iguala todas las cosas y hace que gran parte del esfuerzo humano parezca vanidad. ¿Dónde estaba la justicia de Dios si el mismo fin aguardaba a los que le servían fielmente y a los que le despreciaban? Este era un dilema profundo para la fe judía. El libro de la sabiduría irrumpe con una respuesta luminosa y radicalmente esperanzadora a este dilema, una respuesta que depende enteramente de su visión de la vida después de la muerte y la justicia divina que opera más allá de la tumba. Para este libro, la justicia de Dios sí se manifestará plenamente, y el destino final de los justos será completamente diferente al de los impíos. Su afirmación central, la que da consuelo a los que sufren y motiva a los que buscan la rectitud, es que la vida de los justos no termina con la muerte física. Sus almas, incluso si mueren jóvenes o en medio del tormento a los ojos humanos, están en las manos de Dios. Esta es una imagen de seguridad absoluta, de protección divina que trasciende la aniquilación del cuerpo. Su partida se describe como paz, como un refugio de las tormentas de la vida terrenal. Y, crucialmente, su esperanza está llena de inmortalidad. El libro va más allá de la mera supervivencia del alma. Describe una vindicación gloriosa para los justos en un futuro juicio. Serán probados por Dios y encontrados dignos. Serán recibidos por Él no como sombras en el Seol, sino como una ofrenda de holocausto aceptable. Sabiduría 3, 6. En el tiempo de su visita, el momento del juicio y la manifestación final de la justicia de Dios, resplandecerán. Sabiduría 3, 7. Se les dará el privilegio de gobernar sobre naciones y dominar pueblos. Sabiduría 3, 8. El Señor reinará sobre ellos eternamente. Sabiduría 3, 8. Estas son promesas extraordinarias en el contexto de la literatura judía precristiana.
hablan de una inmortalidad que no es solo existencia, sino existencia con Dios, en un estado de gloria, paz y vindicación. El capítulo 5 refuerza este contraste, mostrando a los justos recibiendo la corona de la belleza y la palma de la victoria de la mano del Señor, Sabiduría 5 y 16. Su recompensa es la incorruptibilidad, Sabiduría 6 y 18, y la incorruptibilidad acerca a Dios, Sabiduría 6 y 19, lo que conduce a la inmortalidad, Sabiduría 6 y 19. La vida eterna con Dios es la meta. Y aquí está el punto crucial, esta inmortalidad no se presenta como un derecho automático o como algo inherente a todos. Es el resultado de abrazar la sabiduría. El libro traza una línea directa. El afán por la sabiduría conduce al reino, Sabiduría 6 y 20. El que se une a la sabiduría es amigo de Dios, Sabiduría 7 y 14. Es a través de la sabiduría, buscando a Dios, viviendo justamente y perseverando en la fe a pesar del sufrimiento, que uno se alinea con la realidad eterna de Dios y participa de su naturaleza inmortal. La insensatez, el rechazo de la sabiduría y la práctica del mal, llevan al camino opuesto, la muerte real, la ruina y la desaparición de la esperanza. La promesa de la inmortalidad en el libro de la sabiduría es, por lo tanto, la respuesta definitiva al gran dilema del sufrimiento injusto en esta vida. Permite al autor afirmar con confianza que, a pesar de las apariencias terrenales, la justicia divina prevalecerá. El justo que sufre no sufre en vano, su sufrimiento es una prueba temporal que precede a una recompensa eterna e incomparable. El impío que prospera no escapa al juicio, su prosperidad es una ilusión efímera antes de la ruina final. Esta visión de la inmortalidad proporciona una esperanza profunda y una motivación poderosa para elegir el camino de la sabiduría y la rectitud, sin importar el costo en el presente. Ahora, pasemos a San Pablo. El corazón del Evangelio de Pablo es la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna a través de la resurrección de Jesucristo. Pablo dedica capítulos enteros a este tema, como 1 Corintios 15, donde argumenta apasionadamente a favor de la resurrección de los creyentes basándose en la resurrección de Cristo. Habla de despojarse de lo corruptible para vestirse de incorruptibilidad y de lo mortal para vestirse de inmortalidad, 1 Corintios 15, 53-54. Declara que la muerte ha sido tragada por la victoria, 1 Corintios 3 y 54. Habla de que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor, 2 Corintios 5, 8. Y la esperanza de esta vida futura es una fuerza impulsora clave en toda su ética y su perseverancia en el ministerio. Las resonancias temáticas con el libro de la sabiduría son innegables. Ambos textos ofrecen una esperanza robusta para la vida después de la muerte para los justos, contrastándola con el destino de los impíos. Ambos utilizan el lenguaje de la inmortalidad y la incorruptibilidad. Ambos ven esta esperanza como una fuente crucial de consuelo frente al sufrimiento y como una motivación para vivir rectamente. Sin embargo, la fuente y la garantía de esta esperanza son diferentes y distintivamente paulinas. Para Pablo, la promesa de inmortalidad no se basa principalmente en la búsqueda de la sabiduría como un principio, aunque Cristo es la sabiduría de Dios. Se basa en un evento histórico, la resurrección corporal de Jesucristo de entre los muertos. Es la resurrección de Cristo la que garantiza la futura resurrección y la vida eterna para todos los que están en él por fe. La inmortalidad no es tanto una recompensa ganada por la sabiduría, sino un don de Dios recibido por gracia a través de Cristo, Romanos 6 y 23. Y la fuerza que hace posible esta nueva vida, incluso ahora, es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, Romanos 8 y 11. El libro de la sabiduría, con su énfasis en la inmortalidad del alma y la vindicación post-mortem como la gran esperanza para el justo, creó un terreno conceptual fértil. Mostró que era posible y necesario pensar en un destino diferenciado más allá de la muerte para afirmar la justicia de Dios. Pablo, operando en este mismo ambiente intelectual, toma esta profunda búsqueda de esperanza eterna y la responde de una manera radicalmente nueva. Esa esperanza se ha manifestado y garantizado en la persona y obra de Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. Comprender la visión de la inmortalidad en el libro de la sabiduría nos ayuda a apreciar la audacia y la relevancia del mensaje de Pablo.
No estaba hablando al vacío cuando proclamaba la resurrección. Estaba respondiendo a las preguntas más profundas y dolorosas que sus oyentes judíos y gentiles ya se hacían, preguntas que la tradición de sabiduría había intentado responder. Pablo ofrece la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 1 Corintios 2, 7, una sabiduría que se revela en Cristo y que culmina en la vida eterna. Hemos recorrido un largo camino, explorando los ecos de la sabiduría antigua en el pensamiento de San Pablo. Hemos visto cómo un libro a menudo olvidado puede arrojar una luz sorprendente sobre conceptos centrales como la justicia, el sufrimiento, el espíritu, Cristo y la esperanza de la vida eterna. En nuestro capítulo final, resumiremos estos descubrimientos y reflexionaremos sobre el legado silencioso de la sabiduría en Pablo y lo que significa para nosotros hoy. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Comenzamos con la idea de un susurro olvidado, un libro fantasma que podría transformar nuestra comprensión de San Pablo. Hemos navegado a través de las profundidades de la sabiduría bíblica, explorado la historia fascinante y el contexto helenístico del libro de la sabiduría, y nos hemos adentrado en cómo este texto abordó las grandes preguntas de la vida, la muerte, el sufrimiento, la justicia y el significado de vivir en un mundo a menudo insensato. Hemos buscado los rastros, los ecos, los paralelos que sugieren que el apóstol Pablo, consciente o inconscientemente, respiró el aire intelectual y espiritual de esta rica tradición de sabiduría, particularmente como se expresa en el libro de la sabiduría que circulaba en el mundo de habla griega de su tiempo. ¿No encontramos citas directas? No. Pablo no nos dijo explícitamente, el libro de la sabiduría dice. Pero, como hemos visto, la influencia a menudo se manifiesta de maneras más sutiles, en el lenguaje compartido, en los conceptos que se dan por sentados, en las preguntas que se abordan y en las formas en que se estructuran las respuestas. Recapitulando brevemente, hemos visto paralelos notables. Primero, la forma en que ambos textos abordan el sufrimiento del justo y el destino de los impíos. El libro de la sabiduría ofrece consuelo al ver el sufrimiento como una prueba que lleva a la inmortalidad y una vindicación post-mortem, mientras que la prosperidad del impío es efímera. Pablo, de manera similar, ve el sufrimiento de los creyentes como parte del camino, algo que produce carácter y esperanza, con la seguridad de una gloria futura que empequeñece las aflicciones presentes y un juicio para aquellos que rechazan la verdad. Segundo, su poderosa crítica a la idolatría y su vínculo con la insensatez y la corrupción moral. Ambos textos describen cómo el rechazo a reconocer al verdadero Dios, evidente en la creación, lleva a adorar lo creado en lugar del Creador, y cómo esta falla fundamental de sabiduría resulta en una cascada de vicios y depravación. La estructura del argumento en Romanos 1 resuena fuertemente con la crítica detallada en los capítulos 13 a 15 de Sabiduría. Tercero, y quizás lo más significativo, la sorprendente conceptualización de la sabiduría personificada. El libro de la sabiduría describe la sabiduría divina como una figura eterna, íntimamente ligada a Dios, activa en la creación y la historia, la imagen y emanación de Dios. Pablo, usando un lenguaje similar, describe a Cristo como la imagen del Dios invisible, preexistente a la creación, por quien y para quien todo fue hecho, y como la sabiduría misma de Dios. El concepto preexistente de la sabiduría personificada pudo haber proporcionado un marco invaluable para articular la identidad y el papel cósmico de Jesús dentro de un marco monoteísta judío. Cuarto, el vínculo entre el Espíritu y la sabiduría. El libro de la sabiduría habla de un Espíritu Santo que instruye, el vehículo a través del cual la sabiduría actúa y que mora en los justos, guiándolos y apartándolos del mal. Esto se hace eco de la teología paulina del Espíritu Santo que mora en los creyentes, que los guía a la verdad, que les da entendimiento de las cosas de Dios, vinculando directamente espíritu y sabiduría en 1 Corintios 2, y que les capacita para vivir vidas justas. Finalmente, la base ética y la esperanza de inmortalidad. Ambos textos exhortan a vivir vidas de justicia, prudencia y piedad, contrastando esto con la vida de insensatez. Y ambos anclan fuertemente la motivación para esta vida ética en una esperanza que va más allá de la muerte, una promesa de inmortalidad y vindicación con Dios para los justos, un destino radicalmente diferente de la ruina que espera a los impíos. El peso acumulado de estas resonancias temáticas, conceptuales,
a veces incluso lingüísticas, sugiere fuertemente que San Pablo no operaba en un vacío. Era un producto de su tiempo y de su herencia judía, que incluía esta vibrante tradición de sabiduría helenística. El libro de la sabiduría, como expresión destacada de esa tradición, probablemente formó parte del tapiz intelectual y espiritual que ayudó a dar forma a su pensamiento. Este es el legado silencioso que hemos descubierto. ¿Cómo transforma esto nuestra perspectiva sobre San Pablo? Primero, lo ancla más firmemente en su contexto judío. Vemos que muchas de las preguntas y categorías que usa no son invenciones ex nihilo, sino desarrollos o reinterpretaciones de conversaciones que ya estaban ocurriendo en el judaísmo de la diáspora. Pablo es un pensador profundamente judío que encuentra en Jesús el cumplimiento y la clave para entender y vivir la sabiduría de Dios. Segundo, eleva nuestra apreciación por el propio judaísmo helenístico y textos como el libro de la sabiduría. Nos muestra la sofisticación y la profundidad con la que los judíos de la diáspora interactuaban con su mundo circundante y luchaban con las grandes preguntas existenciales, usando las herramientas filosóficas y lingüísticas de la época para expresar su fe. Tercero, nos ayuda a ver a Pablo en una luz más amplia. No es solo el apóstol de la fe y la gracia, el gran teólogo sistemático, aunque es todo eso. Es también un sabio, un maestro que ofrece una guía profunda sobre cómo vivir una vida de sentido y propósito, una vida que se alinee con la verdadera naturaleza de la realidad divina. Entiende la lucha humana contra la insensatez y la idolatría porque esa lucha era central en la tradición de sabiduría que heredó. Cuarto, hace que su mensaje sobre Cristo, el Espíritu, el sufrimiento y la esperanza futura sea aún más potente. Al ver cómo Pablo responde a preguntas que la sabiduría antigua ya estaba formulando, comprendemos mejor la novedad y la audacia de su respuesta centrada en Jesús. Él presenta a Cristo como la respuesta definitiva a la búsqueda de sabiduría y significado. Finalmente, y quizás lo más importante, esta exploración nos conecta directamente con nuestras propias vidas hoy. El mundo en el que vivimos sigue lleno de insensatez, sufrimiento, injusticia, la tentación de la idolatría, quizás en formas diferentes, pero con el mismo corazón, y la búsqueda de esperanza frente a la muerte. Las preguntas del libro de la sabiduría y de San Pablo siguen siendo nuestras preguntas. La sabiduría antigua, con su llamado a la justicia, la prudencia, la fortaleza y la piedad, y el libro de la sabiduría, con su profunda meditación sobre la muerte, la justicia, la lucha contra la ignorancia y la promesa de inmortalidad, nos ofrecen una base sólida. Y la perspectiva de San Pablo, que ve toda esta sabiduría encarnada en Cristo y hecha accesible por el Espíritu, nos ofrece la fuente de poder y la esperanza viva para navegar por nuestro propio mundo insensato. Hemos escuchado el susurro olvidado. Hemos encontrado la pieza del rompecabezas que faltaba para muchos. Que esta comprensión más rica del legado silencioso de la sabiduría en San Pablo no solo transforme nuestra perspectiva sobre él, sino que también fortalezca nuestra propia búsqueda de la verdadera sabiduría, la sabiduría que es de Dios y que conduce a la vida eterna.